En este vídeo vamos a hablar acerca de los conjuntos. Los conjuntos son una colección para almacenar elementos. Cuando vimos las tuplas, vimos que una de las características de las tuplas era que una vez ya tenían valores, no se podían agregar valores. La característica de la lista, por ejemplo, era que sí podías tanto agregar, eliminar o modificar valores dentro de la lista. La característica que tendrían los conjuntos sería, la idea que hay detrás de los conjuntos matemáticos, ¿vale? Es decir, tener una colección donde no haya elementos repetidos. Para que veáis gráficamente los ejemplos de código que voy a poner a continuación, he tenido que instalar una librería que se llama matplotlib-ben. He tenido que importarla junto con la de NumPy y la de matplotlib para poder graficar, ¿vale? No os preocupéis, no tenéis que entender esto. Simplemente cuando lo veáis, ya sea en el vídeo o en los apuntes que os dejo en la descripción, ignorarlo y fijaros solo en la parte de conjuntos, que es lo que vamos a ver en el vídeo. De esto ya haré un curso aparte o haré vídeos aparte si lo queréis, lo dejáis en los comentarios de cómo hacer gráficos con Python. Un conjunto, además, pues tiene una serie de operaciones. Cuando hablamos matemáticamente de un conjunto, podemos tener un conjunto A, por ejemplo, y un conjunto B. Y estos van a tener una serie de elementos, ¿vale? El ejemplo más típico quizás pues es el de los números reales y el de los números enteros, es decir, números con decimales y números sin decimales. Entonces podríamos tener el conjunto A y el conjunto B. Podríamos querer ver la intersección, es decir, los elementos en común entre el conjunto A y el conjunto B. Por ejemplo, con lo de los números reales y los números enteros, pues podría ser el 1, porque el 1 es tanto número entero como número decimal. Podríamos ver el 2, pero no podríamos ver el 1 punto algo, el 2 punto algo, ¿vale? Esos pertenecerían a B. En este caso, todos los de A pertenecerían a B, o sea que gráficamente no está bien representado ahí ese caso en concreto. Luego también estaría la diferencia simétrica, que son, por ejemplo, elementos que están en el conjunto A y elementos que estén en el conjunto B, pero que no estén en común. Por ejemplo, bueno, en este caso tampoco valdría el de los números reales, pero vamos a ver un ejemplo en el que efectivamente serviría más adelante en el vídeo. Luego estaría el complemento relativo, estaría saber si un conjunto pertenece a otro o estaría la unión de conjuntos. Vamos a entrar. Entonces, ¿cómo se declara un conjunto? Al igual que en las tuplas, en las listas, en los diccionarios que veremos en siguientes vídeos y bueno, otras colecciones, teníamos por ejemplo la forma de hacerlo con simbolitos o llaves o lo que sea y con funciones como por ejemplo list. Aquí tenemos exactamente el mismo proceso, ¿vale? Con la tupla teníamos esto y tuple, con la lista teníamos esto y list. Bueno, pues con esto tenemos llaves y un paréntesis dentro y la función set. Entre llaves con un espacio, con un paréntesis vacío dentro y set, os recomiendo set, igual que os recomendaría list, porque luego vamos a ver en otros vídeos el diccionario, y el diccionario se declara con llaves, entonces puede inducir a error utilizar las llaves con el paréntesis dentro para definir un conjunto, y puede que sin querer definamos un diccionario y esto luego nos falle todo el programa, ¿vale? Si hacemos la función type para ver qué es, vemos que esto es un dict, diccionario, y que esto es un set por lo de conjunto, ¿vale? Entonces, insisto, utilizar la función set para declararlo siempre. Para declarar un conjunto con valores, bueno, pues con la parte de las llaves podría ser más intuitivo, ¿verdad? Entonces, con la parte de las llaves, pues por ejemplo, simplemente sería decirle, venga, pues A, 1, 2, 2, 1 y A. Y estamos viendo que el conjunto que hemos definido con dos unos, dos doses y dos A's es un conjunto que tiene un 1, un 2 y un A. ¿Por qué? Porque como os decía antes, la idea del conjunto, la característica del conjunto es que los elementos no estén repetidos. Es por ello que si tú intentas insertar otra vez un elemento que ya existe dentro del conjunto, lo va a desechar. También podríais utilizar la función set, si le pasáis por ejemplo una lista con los valores, ¿vale? Pues 1, 2, 3, 4, escogería los elementos de dentro del array, con esto generaría un conjunto, ¿vale? Si yo aquí le digo que esto en concreto es una tupla, por ejemplo, bueno, se lo trae igual, pero si hago así, esto ahora sí que lo cogería, ¿vale? Una tupla con un elemento no, pero si ya le pones más de un elemento, pues sí te lo cogería. Para que sea más visual, si queremos declarar un conjunto vacío al que luego vamos a ir agregándole valores, pues sí os recomiendo utilizar la función set. Pero si lo que queremos es ya declarar nosotros los valores, para los ejemplos que vamos a usar, bueno, quizá es más fácil utilizar directamente las llaves. Una cosa que tenéis que tener en cuenta con los conjuntos es que yo, por ejemplo, si le digo A y B, es decir, que
se traga una lista, como acabamos de ver, pero si le paso otra lista con los mismos elementos, va a coger una, ¿vale? Es también capaz de analizar si las listas que le pasas ya existen dentro, bueno, las tuplas que le pasas ya existen dentro del propio conjunto. Si el orden fuera al revés, sí metería los dos valores, porque no es lo mismo AB que BA. Con lo que no va a tragar los conjuntos es con las listas. Pues te va a lanzar este error, ¿vale? De que es un hashtable. Este error te lo lanza porque una vez tú defines una lista, esta lista puede ser modificada. Entonces, como esta lista puede ser modificada, yo podría setearle dos listas al conjunto, modificarlas ese fuera después para hacer que el conjunto tuviera los elementos igual. Entonces, como eso es incapaz de gestionarlo porque pues tendría que estar escuchando constantemente cada vez que internamente se modifica desde fuera un valor y bueno, eso pues no lo van a hacer. Para que lo entendáis mejor, vamos con la parte gráfica y es que pues yo podría tener una lista A que va a tener el elemento A, yo podría tener una lista B que podría tener el elemento A y el elemento B, y yo podría tener una lista contenedora que podría tener la lista A y la lista B. Y si ahora imprimimos lista contenedora, vamos a ver que efectivamente pues está la lista A y la lista B. Vale, esto si lo hacemos a nivel de conjunto, pero con tuplas, solo para que veáis que efectivamente funcionaría. ¿Vale? Esto se lo tragaría, porque la lista que contiene A no es lo mismo que la lista que contiene A y B. Pero claro, si yo ahora desde fuera modifico la lista A para agregarle el elemento B y que así sea igual a la lista B, cuando hago aquí yo lista contenedora, vamos a ver que efectivamente ahora hay dos elementos exactamente iguales. Y esto, si yo lo hago con un conjunto, es como si tuviéramos una única lista. Es por esto que no se traga las listas, ¿vale? Y para que entendáis bien lo que significa ese error de un hashable, significa que que las listas no tienen implementadas ya sea la función eq o la función hash. La función eq sería una función interna, ¿vale? No la tenéis por qué ver. Esto básicamente para lo que sirve es para que luego podamos utilizar el igual. Y luego estaría la función de hash, que bueno, esto lo que hace es que interpreta la lista para darle un identificador único. ¿Cómo sé yo cuando una estructura de datos tiene esos métodos o no los tiene? Bueno, podríamos hacerlo con la función help. Si yo le paso a la función help el objeto lista, me va a devolver todas las funciones que tiene. Entre ellas, va a tener por aquí la función eq de igual, que básicamente lo que hace es retornar el valor de saber si este objeto es igual al valor que le van a pasar. Esto es notación de objetos en Python, ya lo veremos. Pero bueno, tiene una funcionalidad. Si nos vamos a la función de hash que está aquí abajo, aquí vemos que es igual a none. Esta función no existe, no está definida dentro de la lista. Entonces, pero una que sí la tenía era la de la tupla, ¿vale? Vemos que igual es igual, es la misma funcionalidad. Esto es el objeto en sí mismo, la lista, y va a ser igual a la lista que se le va a pasar por parámetro, ¿vale? Vemos que es igual, luego está definido igual para tupla. Y más abajo, si nos vamos a hash, aquí vemos que efectivamente, ¿vale? Hay alguna función que llama por algún lado que se llama hash al que le pasa el objeto. Y de esta manera pues va a ser capaz de retornar un valor y así veríamos. Es decir que tupla sí cumple las condiciones para ser hasheable, ¿vale? Esto lo tenéis bien escrito, bien documentado en los apuntes que os dejo en los comentarios, así que no os preocupéis. Si queréis saber, por ejemplo, pues cuántos elementos tiene un conjunto, pues podéis seguir utilizando la función len que ya habíamos visto para tuplas y para listas. Y otra cosa que también podéis hacer es crear un conjunto en base a una cadena de texto, donde así vais a poder ver cuántas letras diferentes tiene pues, esa cadena. Por ejemplo, Python habría que utilizar la función de crear lista, de crear conjunto.
le decimos it y nos dice que tiene 6 letras diferentes. ¿Esto por qué es verdad? Bueno, porque si hacemos espacio Python, ahora me va a decir que tiene 7, ¿vale? Porque aquí tiene en cuenta el espacio que acabo de meter entre Python y Python. Y ahí estaría, ¿vale? Si queremos ver qué letras ha cogido. Y así de fácil, ¿vale? Lo ordena. También podríamos irle agregando elementos, ¿vale? Vamos a guardar este conjunto. Y al igual que en las listas, le podríamos agregar un valor. No vas a poder modificar un elemento porque, bueno, al final no tienes por qué saber exactamente dónde está el elemento. Porque si os habéis fijado antes, cuando yo he creado una lista, bueno, un conjunto con X elementos, esta la ha indicado un orden, ¿vale? De hecho, esto no se podría hacer. No le puedes decir que píllame el objeto que esté en la posición 0. Esto, por ejemplo, sí lo podías hacer con las listas. Entonces, ¿cómo agregamos un valor nuevo a un conjunto? Bueno, pues le decimos conjunto y en las listas era append. Aquí es con la función add. Pasamos un valor como por ejemplo la n. La n que ya estaría. No vamos a ver nada nuevo. Conjunto. Pero le podríamos decir ahora que nos agreguéis pues la l. Vamos al conjunto y vemos que ahora la L sí que está. Si quisiéramos borrar el elemento, utilizaríamos la función remove. Podríamos remover la L y podríamos volver a borrar la L. Pero si lo intentas borrar, si borras un elemento que no está, te va a lanzar un error. Ya veremos cómo gestionar los errores, pero si tú no estás gestionando este error, el programa va a cascar y va a cerrar. Es algo con lo que tenéis que tener cuidado. Bueno, para que el vídeo no se haga largo, esto es básicamente lo que es un conjunto con las operaciones de agregar y borrar. En el siguiente vídeo vamos a hablar acerca de las operaciones de conjunto, de estas de aquí. Así que nada, os veo en el siguiente vídeo y gracias por ver esto.